¿Cómo están? Muy bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas en CNN Chile. Vamos a hablar de la meningitis, porque la Organización Mundial de la Salud hace en algunas semanas llamó a todos los países del mundo, a erradicar esta enfermedad, ojalá de aquí al año 2030. ¿Cómo afecta esta enfermedad en nuestro país? ¿De qué se trata? Bueno, vamos a hablar de todo eso con nuestra entrevistada. Ella es María Teresa Valenzuela, que está con nosotros, epidemióloga. Además, es consultora de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Cómo está, María Teresa? Bienvenida a CNN. ¿Cómo está, Fresia? Quisiera contarles un poco en qué consiste este plan de derrota de la meningitis del mundo. Sí, es posible, María Teresa, porque cuando uno habla de la meningitis y sabemos que hay unas naciones en que quizás están más afectadas que otras, siempre los países más pobres, pero a nivel mundial se habla que se quiere reducir en promedio un 70% de las muertes productos de meningitis. ¿Es posible llegar a eso en el plazo que ha establecido la OMS? La verdad es que con la experiencia de años trabajando en materia de inmunizaciones, puedo decir que sí se cumple. Se cumple habitualmente cuando se ponen estas metas y es una muy buena forma de trabajar con todos los países del mundo para llegar a lograr esas metas. Y por esa razón que existe un plan de derrota a la meningitis al 2030 del mundo, pero que a su vez en cada región del mundo se trabaja como para poder hacer una bajada de este plan de derrota de las meningitis del mundo a la región correspondiente. Entonces, días atrás se hizo este lanzamiento de este plan de derrota a las meningitis del mundo, pero que a su vez cada región del mundo tiene la tarea de adaptar este plan a su realidad. ¿Y en qué consiste esta adaptación a nivel regional? Digamos que en este caso es la región de América. Consiste en que hay que detectar, identificar cuáles son los países que están más afectados por una carga de enfermedad que las más altas, ya que además la infraestructura, la capacidad de diagnóstico, la capacidad de vacunación en esos países está en desmedro respecto de los otros países de la región, y entonces por lo tanto se logra a través del conocimiento de indicadores, ¿no es cierto?, carga, enfermedad, por otro lado, servicios de salud, o sea, ¿qué puede realmente aportar el servicio, ¿no es cierto?, en atención al paciente de la forma más precoz posible, e identificar dónde está la gravedad del problema. Sí. Y de esa forma, entonces, por lo tanto, se focalizan fuertemente las acciones hacia esos lugares. ¿Cómo entonces, por lo tanto? Ahí pregúntame nomás, Fred. Sí, no, es que le iba a decir que entre este plan es reducir o salvar, más bien viéndolo de esa manera, 200.000 vidas al año. Bueno, y ahí entra lo que mencionaba, doctora, que tiene que ver cómo se trabaja en comunidad, ¿no? O desde regiones en América Latina, por ejemplo. ¿Cuánta es la importancia de trabajar estos programas a nivel mundial como lo ha propuesto la OMS? Eso es muy relevante porque si bien el marco global lo da la Organización Mundial de la Salud, pero para dar realmente la bajada y poder llegar a acciones concretas, tiene que ser trabajado a nivel de la región. Y es por eso entonces que la Organización Panamericana de la Salud estamos trabajando en desarrollar este plan con todos los países, por supuesto, con participación de la comunidad, que es muy relevante, y poder trabajar fuertemente en lo que es identificar cuáles son nuestros países de la región que están en el mayor riesgo respecto de enfermedad, respecto de muertes, respecto de discapacidad, que es un problema tremendo que deja la meningitis, que es algo que nosotros podemos decir, bueno, pero no son tantos los casos que se generan a nivel de la región, pero ojo, ese número de casos tenemos que pensar que hay un 20% de ellos que va a quedar con discapacidad, y discapacidades que son graves, discapacidades que afectan el sistema nervioso central. Entonces, por lo tanto, que a veces no se ve en forma inmediata, sino que se ve más a largo plazo. Entonces, por eso es que lo que se busca es reducir, obviamente, las muertes,
en un 70%, reducir los casos en un 50%, pero claramente también para eso es trabajar para que disminuya, obviamente, los daños que genera la meningitis, eso le iba a preguntar. no en forma inmediata, sino que más a largo plazo. Sí, eso le iba a preguntar, doctora, porque en la meningitis, para hablar ahora de la enfermedad propiamente tal, es causada por una infección bacteriana que suele ser más grave y provoca lo que decíamos 250.000 muertes al año. Bueno, eso es según las cifras de la OMS. Y puede provocar epidemias de rápida propagación. Mata a 1 de cada 10 personas, en su mayoría niños y jóvenes, y deja a 1 de cada 5 con discapacidades, como lo mencionaba usted. ¿Por qué a niños y jóvenes? Primero, ya para entrar en la definición de la meningitis, y por qué puede llevar a las otras enfermedades. Claro, bueno, primero aclarar que la meningitis, digamos, bacteriana, existen 4 agentes infecciosos muy importantes. Entonces es complejo, digamos, es difícil comparar un tipo de meningitis con otro tipo de meningitis, porque unas de ellas son más graves que otras. Entonces, dentro de ello, tiene que existir una capacidad diagnóstica en cada uno de los países que sea capaz de identificar cuál es el agente bacteriano responsable de un brote epidémico. En primer lugar, si es producido por el meningococo, o es producido por el neumococo, o es producido por Haemophilus influenza B, o es producido por el Streptococcus agalactiae, que poco hablamos de este Streptococcus agalactiae, pero que sin embargo es un agente bacteriano que se puede transmitir de la madre embarazada a su hijo que está por nacer, ¿no es cierto?, y poder generar una sepsis producida por este Streptococcus agalactiae. Entonces, por lo tanto, una vez claro, digamos, qué tipo de agente, obviamente es que hay que tomar las medidas correspondientes. Uno, que obviamente es la más importante, la prevención, ¿no es cierto? La prevención, que sería fuertemente a través de manejo de brotes y también, obviamente, las vacunas, que sabemos que salvan vidas y que existen vacunas para los principales agentes que generan estos cuadros de meningitis. La capacidad diagnóstica, como dije, que tiene que existir, obviamente, para poder diferenciar qué agente es el que está afectando. Una vigilancia epidemiológica intensa, permanente, sistemática, donde no exista posibilidad de que se nos escapen, ¿no es cierto?, casos. Después, la capacidad de los países de responder en la atención que debe recibir este paciente en forma muy oportuna, porque recordemos que la meningitis puede matar en horas. Sí. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente, que mientras más tiempo transcurra desde que inician los síntomas a que haga la consulta correspondiente, a veces se puede llegar a la hora fatal, ¿no es cierto?, en que la persona fallece. ¿Y por qué, doctora, y después de eso, en niños y jóvenes? ¿sí? Bueno, fuertemente porque obviamente el sistema inmune de los niños, ¿no es cierto?, tiene una respuesta más débil que frente a las personas ya adultas. ¿Y por qué los adolescentes? Fuertemente porque los adolescentes, en todos los estudios que significa deportación nasofaringia, que es donde se porta esta bacteria, ¿no es cierto?, son la prevalencia más alta se encuentra en los adolescentes. Y a veces esta portación pasa a generar un cuadro tipo séptico, ¿no es cierto?, bacterémico, o sea, que circula por todo el organismo, ¿no es cierto?, y puede dañar meninges. Entonces, esas son las grandes razones por las cuales también es muy importante tener antecedentes sobre estudios de portación nasofaringia de estos microorganismos. Con todas estas antecedentes que nos entregaba, doctora, ¿cómo podemos comparar respecto a otras zonas del mundo, en África, por ejemplo, que es una situación muy dramática, ¿no? Pero en Chile en particular estamos en buen pie por el tema de la vacunación, porque hemos ido avanzando por lo menos en ese punto. Sí, bueno, a ver, Chile en realidad... no porque sea chilena, pero nuestro programa nacional de inmunizaciones realmente es un programa exitoso. Es un programa que siempre está logrando
altas coberturas de vacunación, superiores al 95% de cobertura, lo cual es muy importante frente a para evitar estos brotes epidémicos. Después de eso existe también una adherencia por parte de la población, ¿no es cierto?, y confianza a nuestro Programa Nacional de Inmunización, y por eso también acude a las vacunas. Y nuestro país también es un país que generalmente está incorporando vacunas que son necesarias para salvar vidas frente a enfermedades inmunoprevenibles en forma temprana. Entonces, por lo tanto, existe como un apoyo político definido, sea cual sea el gobierno, ya que el Programa Nacional de Inmunización es un programa que va a contar con los recursos como para poder adquirir las vacunas necesarias para dar cobertura a toda la población objetivo de la vacunación específica en este caso. Bien. María Teresa Valenzuela, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros a propósito de este plan de la Organización Mundial de la Salud y también como consultora de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud también, y combatir la meningitis de aquí al año 2030. Doctora, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Al año 2030 y todos trabajando por ello, porque en realidad aquí es muy importante que nuestra población, nuestra comunidad sepa que realmente frente a un cuadro de sospecha de meningitis debe consultar lo más precozmente posible y debe estar presente en las madres, ¿no es cierto?, y en los padres, la familia, que esta enfermedad existe. Sí, doctora, muchísimas gracias por hablar con nosotros, que estés muy bien. Gracias, Frecia. Nos vemos. Bien, ahí este plan de la Organización Mundial de la Salud, ojalá combatir la meningitis y ojalá combatir también otras enfermedades a través de la inmunización. Avanzamos bien en Chile, pero de todas maneras esto hay, nos decía nuestra invitada, trabajarla en conjunto. Hasta aquí dejamos nuestro espacio de entrevistas. Siga en compañía de CNN Chile.